Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marta Franco, estudiante de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, sede Campeche, y en esta ocasión les voy a hablar sobre el juicio de amparo indirecto. Comencemos. El amparo indirecto procede en contra de los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto siempre que sean definitivos. Sus características son que este tipo de amparo se le conoce también como biinstancial, ya que se presenta ante el juzgado de distrito o ante el tribunal unitario de circuito, según sea el caso. Este amparo procede cuando el acto sea aplicado por autoridad distinta a la jurisdiccional. Se usa para solicitar, en su caso, la suspensión del acto reclamado. Procede contra normas generales que, con motivo de su primer acto de aplicación, causen un perjuicio al gobernado. También procede contra de cualquier acto u omisión que provenga de una autoridad y vulnere los derechos humanos y garantías individuales protegidos por la Constitución Federal. También contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas a los de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra actos u omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de un juicio. Y otra característica es que se trata de un acto cuyos efectos sean imposibles de reparación para el gobernado. Pero ¿cuáles son los requisitos para interponer una demanda de amparo? El artículo 108 de la nueva ley de amparo nos dice que debe de contener nombre y domicilio del quejoso, nombre y domicilio del tercero interesado, determinación de las autoridades responsables, determinación del acto reclamado, antecedentes del acto reclamado bajo protesta de decir verdad, artículos constitucionales que contienen los derechos humanos violados, artículos en tratados internacionales que contienen los derechos humanos violados, precisar en su caso las violaciones a competencias federales locales y los conceptos de violación. Es decir, en esta parte donde hay que redactar la demanda es muy importante que quede detallado qué derecho humano o qué garantía se ha violado y en dónde lo encontramos sustentado. Vayamos al procedimiento del juicio de amparo. Este consta de 4 pasos. La primera etapa es la demanda de amparo, que inicia precisamente con la interposición de la demanda y que ésta deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice. La etapa 2 es el acuerdo admisorio, y es que dentro de las 24 horas posteriores a la presentación de la demanda, el juez la analizará y determinará si la admite, la desecha o la previene. Proveerá sobre la suspensión, ya sea de oficio o a petición de partes. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mandará a pedir a la autoridad responsable un informe con justificación y dará vista al agente del Ministerio Público y, en su caso, ordenará el emplazamiento al tercero interesado. La tercera etapa es el informe con justificación, que dentro de los 15 días a la notificación del acuerdo admisorio, la autoridad responsable deberá rendir el informe con justificación, donde dirá si el acto reclamado es cierto o no, y, en su caso que lo admita, ofrecerá argumentos que demuestren la constitucionalidad del acto. Esto lo podemos encontrar en el artículo 117 de la ley de amparo. Y por último, y una de las partes más importantes, es la audiencia constitucional, y que esta es el acto procesal que se desarrolla en la primera instancia del juicio de amparo indirecto, en el cual son oídas las partes, quienes pueden ofrecer y desahogar pruebas, así como formular alegatos ante los que se dicte la sentencia respectiva. El inicio de la audiencia constitucional empieza con el periodo probatorio, que comienza desde que la demanda de amparo fue admitida y donde se van presentando las pruebas y se van desahogando, a excepción de las testimoniales, según lo vaya determinando el juez de amparo. Relacionará las pruebas que fueron admitidas y desahogadas y recibirá las pendientes por desahogar, es decir, las testimoniales. Hay que tomar en cuenta que algunas pruebas deben ser ofrecidas antes de la audiencia constitucional.
y él cerrará el periodo probatorio. Una vez cerrada esta etapa, se aplica el principio de preclusión procesal, lo que quiere decir que ya no podrá ofrecerse más pruebas en otra etapa, ya que la etapa probatoria ha sido cerrada. La etapa 2 de la audiencia constitucional es el periodo de los alegatos y es donde las partes deberán alegar por escrito, es decir, hacer un resumen de las garantías o derechos humanos violados y cómo se vinculan esas violaciones a las pruebas que ofrecieron para sostener que esa violación existió y en dónde se encuentra sustentado que esas garantías o derechos fueron violados. Cabe mencionar que el quejoso lo podrá hacer también por comparecencia en algunos casos. Si cuando se termine la etapa de alegatos, el juez o el secretario decide no emitir sentencia en este momento debido a la complejidad del caso, se tiene que estar pendiente que esta diligencia se cierre, es decir, que se cierre hasta donde se llegó el juicio mediante escrito y que el juez y el secretario de la audiencia la firmen y se nos entregue una copia. La etapa 3 de la audiencia constitucional es la sentencia y que con la audiencia concluye con el dictado de la sentencia en la cual el juez de distrito deberá, después de valorar las pruebas y analizar los alegatos, así como todo lo expuesto por las partes en sus escritos iniciales, determina si el acto reclamado es o no inconstitucional y en consecuencia si ampara o no al quejoso. Se pasará a dictar la sentencia definitiva, aunque puede existir casos, como ya se mencionó, que debido a la complejidad del asunto, esta podrá ser dictada fuera de audiencia. Y con el dictado de la sentencia se termina el juicio de amparo indirecto. Y de esta manera, de forma general, podemos ver lo que es una demanda de amparo indirecto y un juicio de amparo indirecto. Por su atención, mil gracias. Hasta la próxima.